Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo y la presencia consoladora y renovadora del Espíritu Santo sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, y que la supereminente grandeza de su poder se manifieste para sanidad en los hermanos y hermanas que están sufriendo el ataque del virus asesino en sus cuerpos. Sigamos perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias al Padre que nos está cuidando y rogando porque le ponga fin a esta pandemia y ministre sanidad en los que han contraído el virus en todo el mundo, y rogando por los que están salvando vidas en los hospitales y por los que ya están probando diferentes vacunas contra este virus. Sigamos confiando en la promesa que el Señor nuestro Dios nos regala en este día por medio de Moisés, cuando le dice a Josué en Deuteronomio 31:8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Amén. Alabemos y adoremos al Señor que nos defiende con su presencia. Es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia, hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, oh sí, Señor, oh Rey, es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia, hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, oh me gozo. En tu presencia, oh sí, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre yo me gozo. En tu presencia, oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. Oremos. Te adoramos, Padre, porque tú eres bueno, lento para la ira y grande en misericordia.
Te alabamos porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Te alabamos, Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, porque nos enviaste el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre para que nos dé testimonio de ti y nos guíe a toda la verdad y nos haga saber las cosas que habrán de venir. Gracias por la bendición de recibir tu palabra, que es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te rogamos que tu Espíritu nos ayude a oír tu palabra, a entenderla y a obedecerla. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Les invito a abrir sus Biblias para leer la palabra de Dios. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el año 1965 me encontraba pastoreando una pequeña iglesia en aquel tiempo, en el reparto Alcides Pino, en la ciudad de Holguín, cuando tuve la segunda prueba de fuego de mi vida. El 23 de noviembre de ese año,
nos llamaron al servicio militar obligatorio a un grupo de pastores y estudiantes del preuniversitario, junto con ladrones, personas que no trabajaban, proxenetas, a los que nos llamaron al final, a todos juntos, lacra social. En realidad nos llevaron a campos de trabajo forzado, con guardias que nos custodiaban con armas largas con bayoneta calada, y allí nos explicaron el primer día que sabíamos el día en que habíamos entrado a aquellos campamentos, pero que no se sabía el día en que saldríamos. El primer tiempo, que fue de adaptación, de conocer las reglas por las que nos íbamos a regir, yo entré en crisis espiritual. Me parecía injusto lo que estaba viviendo y le preguntaba a Cristo por qué nos había abandonado y permitido que pasáramos por aquella experiencia tan injusta, si lo que estábamos haciendo, aquellos pastores y yo, era cumplir con su mandato de predicar el evangelio a toda criatura. Una noche se me acercó un joven de mi misma edad, 21 años, y me dijo que quería hablar conmigo, porque él sabía que yo era pastor. En la conversación, me pidió que yo rogara por él y le pidiera perdón a Dios, porque esa noche él se iba a quitar la vida por no poder soportar aquel lugar, el régimen de vida y la ausencia de su familia. Y me enseñó la soga que había conseguido para ahorcarse. Cuando escuché el plan de este joven, le aseguré que él no tenía que cometer aquella barbaridad, porque Jesucristo estaba allí compartiendo con nosotros aquel suplicio y que Él nos daría la fuerza para poder soportar la prueba y salir de allí victoriosos. En ese momento me di cuenta de que yo estaba hablándole al joven de algo que hasta ese momento no veía ni creía, que el Cristo vivo estaba allí con nosotros. Esa noche hubo gozo doble en el reino de los cielos, porque aquel joven se entregó a Cristo y yo pude reconocer al Señor llenando con su presencia la barraca en la que nos encontrábamos orando. Cuando leo la historia que Lucas nos narra en su capítulo 24, siempre me llena de emoción porque me recuerda aquel momento en mi vida en que el Señor me mostró con su presencia y con la conversión de este joven por qué yo me encontraba allí. Y posiblemente todos mis hermanos pastores. Teníamos en aquel lugar una nueva iglesia que pastorear. Y yo necesitaba redescubrir la presencia del Cristo resucitado en mi vida. Hoy le doy gracias al Señor por permitirme pasar por aquella dura y difícil prueba donde mi fe se fortaleció y mi relación con el Señor se creció, aunque no apoyo que esto haya ocurrido. Hoy puedo entender mejor, porque lo viví, ese verso 32 de Lucas 24, donde Cleofas y su compañero de camino dicen: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos explicaba las Escrituras? Fue Cristo mismo el que hizo que aquel joven me buscara, y fue Cristo mismo quien me dio las palabras para que yo dijera lo que me hizo despertar a la realidad del encuentro con Jesús, que Él estaba allí con nosotros, aunque yo no lo viera. En estos tiempos de pandemia, necesitamos urgentemente reenfocarnos en Jesús, restaurar nuestra relación con Él y sentir de nuevo ese fuego quemándonos por dentro, el fuego de la presencia del Cristo vivo caminando con nosotros. Hoy les invito a decirle al Señor, como le dijeron los discípulos de Emaús: quédate con nosotros, Señor. Cuando estamos en circunstancias como las que hoy vivimos, podemos perder nuestro enfoque en Cristo. Intentamos orar todos los días, leer la palabra de Dios, pero siempre hay asuntos que nos preocupan y desvían nuestra atención.
¿Qué pasa en nosotros cuando quitamos nuestra mirada de Cristo? Les invito a mirar a la experiencia de los dos discípulos de Emaús, que nos ayudará a estar alertas para no caer en el mismo error. En primer lugar, lo que nos ocurre es que perdemos el propósito para el cual Cristo nos ha llamado a seguirlo. Cleofas y su compañero del camino estaban regresando a Emaús, distante 7 millas de la ciudad de Jerusalén, donde ellos se encontraban cuando Jesús fue crucificado. ¿Por qué regresaban estos discípulos a su ciudad? Porque estaban retornando a sus casas, retornando a sus trabajos, retornando a su pasado, tristes, derrotados y sin propósito alguno. ¿Sabían ellos que Jesús había resucitado? Sí lo sabían, pero no lo creyeron. Solo se habían asombrado con lo que las mujeres les dijeron del sepulcro vacío y de que estas mujeres tuvieron una visión de ángeles que decían que Jesús estaba vivo. Pero nos dice el verso 24 de Lucas 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, les llamó la atención que ellos no fueron, y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. ¿Cómo es que ninguno de los discípulos intentó convencerlos de que se quedaran porque Jesús había resucitado? Es que los 11 estaban en la misma condición que estos dos. Habían quitado su mirada de Jesús y aún permanecían en Jerusalén, pero sin ningún plan y sin ningún propósito. Lo que nos revela este cuadro desolador es que nuestra falta de visión para mirar hacia Jesús nos afecta a nosotros, pero también afecta a los que nos rodean. Cuando esto ocurre, todos nos hundimos en el pozo de la inercia, la tristeza y la derrota. Nos convertimos en vasijas vacías y el resultado final es la falta de propósito para seguir a Jesús. En segundo lugar, hay una pérdida total del gozo. Si quitamos nuestra mirada de Cristo, lo que perdemos enseguida es el gozo. Los caminantes de Emaús estaban tristes, con sus corazones destrozados. Al final del verso 17, Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? Y Cleofas y su compañero de camino indiscutiblemente habían estado llorando la muerte de Jesús. Estaban abrumados por el dolor de la pérdida del maestro, del amigo, pero el mismo Jesús les había dicho antes de ser crucificado que resucitaría al tercer día. Se los anunció y que se encontrarían de nuevo en Galilea. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué no le creyeron? Los que sí vieron la tumba vacía y María Magdalena, que vio a Jesús vivo y habló con él, dieron la buena noticia, pero tampoco les creyeron. No podían creer porque la pérdida del gozo les había hundido en la tristeza y la tristeza los había convertido en incrédulos. En tercer lugar, nuestras palabras expresan derrota, desaliento y ruina. Y también los cristianos que pierden su enfoque en Jesús comienzan a hablar palabras que expresan derrota, desaliento y ruina. Miremos de nuevo a la pregunta que les hace Jesús a Cleofas y su compañero del camino en el verso 17. ¿Qué palabras son esas que vienen hablando mientras caminan? Creo que Jesús los estaba desafiando a escucharse. ¿Están oyendo lo que están hablando? ¿Dónde está la fe de ustedes en esa conversación que tienen? Esa es la condición de muchos que hoy han dejado de mirar a Cristo para enfocarse en los daños que nos está ocasionando este virus asesino. Están tan ocupados en tantas cosas que hoy sufrimos,
que han dejado de descansar en las promesas eternas del Dios vivo, en quien creemos, y sus palabras expresan solo derrota, desaliento, ruina y contagian a otros con su actitud negativa. Entonces, ¿cómo decirle a Jesús, como le dijeron estos dos discípulos? Quédate con nosotros, Señor. La aparición de Jesús a sus discípulos en Juan 20, donde los encuentra con las puertas cerradas por temor a que los judíos los entregaran a las autoridades romanas, nos dice que ellos estaban viviendo en angustia, en temor, en desaliento. Lo único que podía transformar la vida de estos discípulos era un encuentro personal con el Cristo resucitado. María Magdalena, la mujer que se encontró con Jesús, estaba gozosa, estaba dichosa, vivía en victoria, con una vida transformada para siempre. Sin embargo, los discípulos, los hombres que aún no se habían encontrado con el Cristo vivo, estaban llenos de miedo y viviendo en derrota. ¿Notan ustedes la diferencia? Todos estos hombres necesitaban un encuentro con el Cristo vivo. Jesús se acerca a Cleofas y a su compañero de viaje, camina con ellos, se sienta a la mesa con ellos, y cuando nuestro Señor resucitado toma el pan en sus manos, lo bendice y lo parte, dice el versículo 31 que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y ahora miremos las palabras de los dos discípulos que al encontrarse con Jesús renace su fe y su pasión por el Señor. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Les recuerdo mi experiencia cuando estuve preso en Cuba. Como aquella noche, en el encuentro con el joven que se quería suicidar, estas palabras vinieron a ser parte de mi experiencia, porque ardía mi corazón cuando estaba proclamándole el evangelio de salvación a aquel joven suicida. Queridos hermanos y hermanas, ¿se dan cuenta ustedes por qué la palabra de Dios nos exhorta a buscar del Señor, a venir ante su presencia, a mantenernos cercanos a Él, a buscar su rostro, a ser obedientes a su voluntad, a conocer sus caminos, a seguirle como nuestro Señor y a trabajar por Él y su reino hasta su venida? Todo eso que Cristo nos pide en su palabra nos ayuda a vivir enfocados en Él para vivir en victoria. Hay poder en la presencia del Cristo resucitado para remover nuestros miedos, nuestras dudas, tranquilizar nuestras mentes y esperar confiados en el poder de su presencia. Hablé la semana pasada con José y Mirta, que fueron dos hermanos que nos visitaron de Tampa en nuestra capilla el 5 de enero pasado. Ellos me decían que tenían el virus, pero que le estaban pasando bien porque se habían agarrado de la mano del Señor. Y José me recordó el pasaje de Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es cierto. Jesucristo es el único que nos puede ayudar a enfrentar el virus asesino y salir victoriosos. ¿Por qué? Porque su gracia es ilimitada, porque su poder es inexplicable, porque su amor y misericordia es para con todos, porque solo Él puede ser nuestro único y suficiente Salvador, porque Él da fuerzas al débil, porque Él nos guarda y nos guía, porque Él defiende al débil, porque Él nos sana al enfermarnos, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es invencible, porque la muerte no pudo matarlo, porque el infierno no pudo retenerlo, porque Él ganó nuestra victoria, porque Él vive para siempre, porque Él es el Señor resucitado. Él quiere que vivamos enfocados en Él. Él quiere escucharnos decir, quédate con nosotros, Señor. Toda gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén y amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia,
A ti sea toda la gloria junto con tu Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ayúdanos a tener fe para creer que nuestros ruegos, junto con las oraciones de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo, obrarán para liberar a la humanidad de esta pandemia que estamos enfrentando. En tu misericordia, pon tu mano sobre cada persona con el virus y sánalos. Intercedemos por los que piensan en el suicidio para escapar del contagio. Dales visión para volverse a ti. Capacítanos con un mensaje de esperanza para ellos. Gracias por los que han buscado a Cristo en medio de esta pandemia. Que nuestras vidas y nuestros mensajes puedan señalar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Cuida de los médicos, enfermeras, los que limpian los hospitales, personal de las ambulancias que se arriesgan por servir a otros. Rogamos también por los policías, bomberos, comerciantes, obreros de fábricas, los que trabajan en supermercados, los obreros del campo que se exponen diariamente al contagio. Gloria a ti, Señor, por todos los que se han recuperado de la infección del virus asesino. Ten misericordia de los que han perdido sus trabajos, los que no tienen alimentos, los que no pueden pagar la renta de sus casas. Capacítanos con amor y misericordia para ser buenos samaritanos en estos tiempos. Intercedemos por los países pobres como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití, los países del África y por los países cuyos hospitales ya no tienen capacidad para más enfermos como Perú y Ecuador. Ten presente en tu misericordia los estados de Texas y la Florida, donde cada día hay más infectados por el virus. Fortalece con tu presencia a las familias que han perdido a sus seres queridos por causa del virus asesino. Clamamos a ti, Señor, por la sanidad de los enfermos de nuestra congregación. Nuestros hermanos Diego, que está en el hospital, y Carlos Bricio Hernández en el hospital, Luis Piña, su hija Idailis, Jorge Aguilar, Otto Vázquez, Joy y Caterina Robertson, Marta y Eduardo Hidalgo, José Quevedo, Elena García, Alberto Reyes, Yolanda Blanco, Pedro Francés, la familia Acevedo Torres, María Suástegui, los guatemaltecos Agustín y Gabriel con el coronavirus, Elio Montalbán, Yamilé Saavedra, Lilia y Ricardo Alzuri, Mateo hijo de Pamela, José Carlos Mestre con el coronavirus, Nelva Almaguer, Emilito y Marilyn González con el coronavirus, Pedro Hernández, Dorella Walter, Marixa Tomlinson, Janet López, la niña Ariadne Pérez, que está mucho mejor, Joel Bell. Rogamos tu protección, Señor, por los hermanos que siguen trabajando, Jessica Agama, Heriberto, Ramiro, Arelis, Juan y Adrián. Señor, tú eres la luz del mundo, por eso confiamos en que tu luz brille en la oscuridad y que tu luz siempre prevalecerá. Establece tu reino sobre la tierra y ayúdanos a tus hijos a brillar con la luz de Cristo, para que el mundo crea y sea salvo para tu gloria. Y que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y la presencia sanadora del Espíritu Santo, el Consolador, sea con cada uno de nosotros y con toda la humanidad para sanidad y salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Amén.